Bendito Abacadosh, en el nombre de Yeshua, a Mashiach, te damos gracias, Abacadosh. Pedimos en esta hora, Padre bendito, que sea tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu de Santidad, Abba bendito, dirigiéndonos, haciendo el llamado, Padre individual, a cada corazón. Padre Todopoderoso, descansamos en ti, esperamos, Padre bendito, en ti, Abacadosh, en tus promesas y en tus bendiciones. Ayúdanos, por favor, a entender el plan, el propósito, Padre, para cada uno, con el cual, Abacadosh, hoy nos permites poder estar en este lugar y poder compartir tu bendita palabra. Beshen Yeshua, a Mashiach, te pido por cada uno de los corazones, Padre, que están en este momento escuchando este tema. Te ruego, Abacadosh, que sea tu Ruach, tu Espíritu, haciendo el llamado, Abacadosh, y dirigiendo a toda verdad. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por la bendición y el privilegio de ministrarte y servirte. Amén y amén. Bien, amados Ajín, en esta mañana vamos a compartir un tema de discipulado. Se titula El nacer de nuevo. El nacer de nuevo, el nacimiento, ¿sí?, de que Yeshua, nuestro Mesías, ha hablado. Vamos a abrir la Biblia en Juan. Vamos a ir a los evangelios, a Juan, Yohanan en hebreo, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Entendiendo el propósito de Yeshua a Mashiach, vamos a leer esta porción en Juan capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura, respondiendo Yeshua, y le dijo, respondió el Mesías, el Maestro, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Repito, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. ¿Sí? Si usted quiere tomar nota, Juan capítulo 3, versículo 3. Mis amados, esta es una de las cuestiones más importantes en la vida de todo ser humano. ¿Sí? Esta es una de las cuestiones más importantes. No es suficiente responder, yo soy miembro de una Keilah, de una congregación, o supongo que soy creyente, seguidor del Mesías. No, no es solamente eso, no es suficiente eso. Es más, miles de creyentes, ¿sí?, de diferentes denominaciones no muestran señal alguna de que son verdaderamente nacidos de nuevo. ¿Sí? Nacidos de nuevo. Y eso es lo que mencionan las Sagradas Escrituras, ¿sí? La Biblia, la palabra del Eterno. Es importante, ¿sí?, lo que Yeshua HaMashiach afirmó. Cada uno de los escogidos de Yahweh Sebaot, del Eterno, del Creador, hablaron conforme a las palabras de Yeshua. Por ejemplo, en la primera carta de Yohanan, si usted me acompaña a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del Eterno. Todo aquel que es nacido de Elohim no comete pecado. Todo aquel que es nacido de Elohim no comete pecado. Como punto importante, y para empezar este tema, es que aquel que nace de nuevo no practica el pecado. No practica el pecado, sino que por el contrario hay un compromiso con Abba Kadosh, no un compromiso con la congregación. Hay un compromiso con el Eterno de que cada día, todos los días de su vida, deseche toda malicia, todo pecado. Por ejemplo, Primera de Juan 5:18. Primera de Juan. Quiero compartirle estas porciones para que podamos ver y analizar, amados Ajín, que la Escritura no se contradice para nada, sino que por el contrario, se reafirma el mismo concepto, ¿sí? Y Yeshua HaMashiach lo explicó claramente. Yeshua dijo a uno de aquellos
estudiosos de la bendita Torá como Nicodemo y le dijo, ciertamente tienes que nacer de nuevo, tiene que haber un renacimiento. Primera de Juan 5, versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? Vamos a leerlo de vuelta, amados. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. Las afirmaciones más comunes que se hacen es que se mal utiliza la palabra del Eterno para decir la carne es débil, me cuesta o es imposible vivir en santidad, es imposible dejar ciertas cosas. No es imposible. Para aquel que realmente ha tenido un encuentro con Yahweh Sebaot, ya ve las cosas diferente. La Escritura habla de la circuncisión del corazón, y eso literalmente significa convertirse de todo tu ser, de todo su ser, a Yahweh, a nuestro Elohim. ¿Sí? La circuncisión del corazón es convertirse de todo nuestro ser a Yahweh. La Escritura dice, el que creyere y fuere inmergido, ¿sí? Mal traducido, bautizado. Y es una palabra bastante profunda en el contexto hebreo, porque creer no es solamente confesar de labios. Creer es un compromiso para agradar a Yahweh Sebaot y es una responsabilidad para guardar los mandamientos. Si cada corazón, cada alma solamente fuera sumergida en agua, mis amados, fuera solamente haciendo tevilá, lo que se conoce como el bautismo, pero no buscar agradar al Eterno, de nada le sirve esa inmersión. Es importante que el creer en el contexto hebreo es seguir sin reservas al Maestro. Ahora, aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, como dicen las Escrituras, habitualmente no comete pecado. Ya detesta el pecado y empieza a identificar las cosas que desagradan al Eterno y busca, por el contrario, agradar a Yahweh, aquel que lo tomó. No exhibe una inclinación total hacia el pecado. Probablemente hubo algún tiempo en que dicha persona no se detenía a pensar si sus acciones eran pecaminosas o no. No se detenía en la vida, en su caminar, para de esta manera examinarse y ver si realmente sus acciones son buenas o no. Y no siempre sentía aflicción tras hacer el mal. Cuando las personas cometen pecado, los creyentes cometen pecado y no se sienten mal, quiere decir que hay una alerta y puede que sea el diagnóstico espiritual, puede que no hayan nacido de nuevo. ¿Sí? Una de las características es que usted se siente mal y busca reparar ese error. ¿Sí? Busca, ¿de qué manera? A través de la teshuvá, a través del arrepentimiento. Es importante usted que está escuchando este audio que le pida al Eterno, que usted le hable con Él y le confiese a Él, no al hombre, le confiese a Él las transgresiones y las cosas que usted quizá desconoce. ¿Sí? Recuerde que esto es paso a paso y es un proceso. Usted y yo, todos nosotros estamos en un proceso de restauración y tenemos que buscar agradar a Yahweh. ¿Sí, mis amados? Entonces es importante que usted sea genuino y sincero con el Creador. Ahora, no había una lucha entre él y el pecado. Ambos eran amigos. Ambos eran amigos. Pero un verdadero seguidor de Yahshua odia el pecado, huye de él, se escapa, lucha en su contra, lo considera su mayor calamidad, resiente la carga de su presencia, sufre cuando cae bajo su influencia y anhela liberarse completamente de él. Un verdadero seguidor de Yahshua busca estas cosas, mis amados. Busca realmente
deshacerse de todo eso. Y justamente la Escritura dice, reprenderás también a tu hermano. Es decir, que no se conforma solamente con él agradar a aquel que lo tomó, sino con llevar luz a otros que quizá necesitan. El pecado ya no le place, se ha convertido en algo horrible que odia, que detesta. Sin embargo, no puede eliminar su presencia dentro de él. Si dijese que en él aún no hay pecado, estaría mintiendo. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Es importante el fruto de la humildad, delante de Abacadosh y delante de todos los hombres, ¿sí? La humildad. Saber que la única luz viene de Elohim, no viene de nosotros, no viene por nuestras obras. Si usted analiza desde el versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Juan, dice que este es el mensaje que hemos oído de él, de Yeshua. ¿Se da cuenta? No están haciendo otro tipo de afirmaciones, están anunciando el mensaje de Yeshua. Elohim es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, con el Eterno, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, mis amados, es importante que usted decida por la vida. Es importante que usted busque estar del lado del Maestro, del lado del Adón, que usted busque de esta manera poder agradar a aquel que lo tomó, aquel que lo trajo a la verdad. Sí, mis amados, eso es muy importante, es muy importante. Usted debe de esforzarse y todos nosotros debemos de esforzarnos por agradar a Yahweh, nuestro Elohim. Decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, es un engaño, amado Sahim. Es un engaño, amado oyente. Tenemos nosotros que buscar agradarle a Él. Si usted analiza esta porción, dice que tenemos comunión unos con otros. Se da cuenta, la relación con el prójimo es muy importante en las Escrituras, en la Biblia. La relación que usted debe de tener con el Eterno es la misma relación que debe tener con las personas. ¿Por qué digo esto? No es una herejía. ¿Por qué? Porque si yo digo que amo al Creador y aborrezco a mi hermano, aborrezco al prójimo, estoy mintiendo, estoy siendo hipócrita. Estoy engañándome a mí mismo. Es importante que yo entienda, usted, todos nosotros entendamos que la relación con el Creador es importante también la relación con mi prójimo. ¿Por qué? Porque Él también fue hecho a imagen y semejanza del Creador. ¿Sí, mis amados? Entonces, sí se puede decir que odia el pecado y que el mayor deseo de su alma es no cometer pecado en absoluto para aquel que ha nacido de nuevo. No puede evitar tener malos pensamientos, omisiones y defectos tanto en sus palabras como en sus acciones. Él sabe que en muchas cosas ofendemos. Si usted mira Santiago y Jacob, vamos a mirar Santiago desde Hebreos, un poquito más atrás, ¿sí? En el Brit Hadashah. Hebreos, vamos a ir más adelante, Hebreos, Santiago 3, verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Anótelo, amado, anótelo, amada. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? Porque todos, incluyéndose Jacob, Santiago, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Muchas personas se resisten a vivir en santidad pensando que todas las personas que han creído en el anuncio viven en una hipocresía diciendo: se puede vivir en Kedushá, se puede vivir en santidad, pero pecan. Eso no debe de ser la importancia de usted, quizá, que se hace ese planteamiento. No. Lo más importante es que usted busque agradar a aquel que lo tomó. A veces le decimos a muchas personas que por causa del mal testimonio dicen: yo no puedo entender, no puedo creer esto, no puedo aceptarlo, veo mucha hipocresía o falso testimonio. Pero, ¿qué es más importante? ¿Que tu alma se vaya al infierno, se pierda eternamente por causa de otros, o que busques individualmente agradar al Eterno? ¿Qué es más importante? Porque miren, amados, no hay justificación delante de Él en cuanto al comportamiento de otras personas. ¿Sí? Todos, dice la Escritura, que todos estaremos delante de Él y tendremos que dar cuenta. Entonces, yo no puedo preocuparme más por el testimonio de otros que por mi propio testimonio. ¿Se dan cuenta, amados Ajín? Entonces, cada uno debe de buscar a Elohim, a Dios, al Creador. Cada uno debemos de buscar al Creador. Puede decir con certeza delante de Elohim que estas cosas le ocasionan dolor y pena a aquel que ha nacido de nuevo, y que su ser no se complace en ellas. ¿Qué le preguntaría como testigo delante de Yeshua el Shaliach, el apóstol? ¿Qué diría él de usted? ¿Realmente ha nacido de nuevo? ¿Realmente usted se ha convertido? ¿Yo me he convertido de todo el corazón a Yahweh? El punto importante es que cree, en el contexto hebreo, cree en Yeshua, cree en Yeshua. En segundo lugar, Yohanan escribió en 1 de Juan 5.1, Yohanan Shaliach, 1 de Juan 5.1, él escribió: todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach, es nacido de Yahweh. ¿Sí? Todo aquel, anótelo, amado, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías, es nacido de Elohim. ¿Sí? Entonces usted dirá: ¿y los que no creen que Él es el Mesías? ¿Los que no creen que Él es el Mesías no han nacido nuevo? Bueno, la Escritura dice que aquellos que no creen no han nacido de nuevo. Analícelo conmigo este pasuk. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías, el Mashiach, el Mesías, es nacido de Elohim. Un hombre, una mujer, una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido convertido, cree que Yeshua HaMashiach es el único Salvador que puede perdonar su alma. ¿Sí? Que Él es la persona, vamos a decirlo así, la morada, el Mishkan, ¿sí? La morada de Yahweh Sebaot, designada para dicho propósito, y que fuera de Él no hay salvación alguna. Fuera de Yeshua no hay nada. Acuérdense que Él dio testimonio de eso y dijo: separados de mí, nada podrán hacer. Aunque se esfuercen y hagan muchas cosas y guarden muchos mandamientos y guarden muchas cosas, si están separados de mí, nada podrán hacer, dijo Él. Entonces es importante este punto, ¿sí? En cuanto al nacimiento de nuevo. En este tiempo muchos hermanos se aproximan las fiestas y muchos hermanos van a hacer inmersión en agua. ¡Qué bueno! Bendito el Abacadosh, exaltamos su nombre. Van a sumergirse y van a hacer el compromiso con Abacadosh. Pero es importante el seguimiento, ¿sí? En cuanto a la disciplina espiritual y el nacimiento de nuevo. Ser regenerados por la bendita palabra de Yahweh. Dice: si la persona tiene confianza plena en Yeshua HaMashiach, ¿sí? En él, en el Mesías, en que todos sus pecados le han sido perdonados, ha aceptado la obra completa, la muerte y la resurrección en Yeshua HaMashiach, y entonces alcanza la vida. Uno de los temas que el Eterno ha ministrado es la culpabilidad. Muchas veces
la persona, ¿sí?, que ha creído, dice, yo creo en Él, yo creo, yo sé que Él me ama, yo sé que Él me da vida, me da sus mandamientos, pero me siento sucio, me siento sucia, todavía siento la culpabilidad en mi vida, me siento mal y no puedo dejar esto, la culpabilidad. Si usted analiza, ¿sí?, punto por punto su vida espiritual, usted tiene que deshacerse de todo eso. Es importante que usted deje todo sentimiento de culpabilidad, que usted deje todo lo que pueda hacerlo sentirse, o a usted, hermana, sentirse condenada o culpable por ciertas cosas. La sangre de Yeshua HaMashiach perdona nuestros pecados y es importante hacer un corte, un fin y un comienzo en Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera la persona, o quizá usted, si se siente así, va a seguir atado a eso. Y no es el propósito de Yeshua HaMashiach. Yo os he venido a dar vida, dijo Él. Y eso no es vida. Seguir viviendo, ¿sí?, en este cuerpo con sentimiento de culpabilidad, seguir sintiéndose sucio, culpable por muchas cosas. Nosotros tenemos que poner mucho cuidado a eso. Todo eso, ahí está el alma. Y el alma es muy importante, amados Sahim. La persona ha aceptado la obra completa, dijimos, la muerte de Yeshua HaMashiach en el madero, la resurrección. Él cree que es considerado justo delante de Elohim y puede esperar la muerte y el juicio final sin miedo, ¿sí? Muchas personas tienen miedo a la muerte. Estoy hablando de creyentes, no inconversos. Creyentes tienen miedo a la muerte. No están preparados para ese paso, ¿sí? Y digo que es un paso, ¿por qué? Porque esta vida es pasajera, amados Sahim. Esta vida es pasajera, nosotros no estamos en esta vida y vamos a vivir miles y miles de años en este cuerpo. La Escritura no dice eso. Ciertamente dice Hebreos que tiene que venir la muerte, tiene que venir la muerte. Y usted puede estudiar todos los temas de los pactos, ¿sí? Yahweh ha hecho pacto con el hombre y su palabra se tiene que cumplir. Sí, mis amados. Podrá tener temores, dudas, ¿sí?, aquel que ha nacido nuevo, inclusive decir que a veces siente como si no tuviera fe en absoluto, ¿sí? Muchas personas también se debilitan, incluso los mismos hombres, varones escogidos por el Eterno, se desanimaron. El mismo Elías se quiso quitar la vida, el mismo profeta Elías se quiso quitar la vida, se desanimó, ¿sí? Estoy diciendo esto porque muchas veces las personas han nacido de nuevo, pero tienen caídas, ¿sí? Pero no debe usted de dejarse estar, sino por el contrario buscar la fortaleza en Yahweh. Pregúntele si está dispuesto a confiar en cualquier cosa o si está dispuesto a confiar en cualquier cosa o persona en vez de Mashiach, ¿sí? Pregúntele si está dispuesto a confiar en cualquier cosa o en cualquier persona en vez de Mashiach y verá lo que le responderá, ¿sí?, a una persona. Pregúntele si depositaría su esperanza de vida eterna en su propia bondad, en sus propias buenas obras, en sus propias oraciones, en su guía espiritual, en su congregación, y escuche su respuesta. ¿Qué diría Shaliach? ¿Qué diría el apóstol? ¿Usted ha nacido de nuevo? Muchas veces el entorno desenfoca a la persona y lamentablemente los frutos que se muestran son de no haber nacido de nuevo. Acuérdese que el segundo punto es creer en Yeshua HaMashiach. Y creer es sin reservas. Si usted tiene más fe en un hombre, en un líder, está más dispuesto a escuchar y a poner toda su fe en una persona, usted está mal y necesita nacer de nuevo. Yeshua HaMashiach no
no nos dice que debemos de confiar en los hombres, sino que debemos de confiar en Él. Confiad en mí, dijo Él. Y Él es Elohim. Él no es un hombre común y corriente, porque sabemos que es maldito aquel hombre que confía en el hombre. Jeremías lo dice. En tercer lugar, la persona que nace de nuevo practica la justicia. Anótelo por favor. En tercer punto, el que nace de nuevo hace justicia, la practica, es parte de su vida. Yohanan escribió en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Primera de Juan 2, 29. Miren lo que dice, amados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Anótelo, nacido de Él, nacido de Yeshua, de Yahweh. Si sabéis que Él es justo, que Yahweh es justo, si entendéis, ¿sí? Es el verbo en realidad hebreo es entender, comprender, tener pleno conocimiento. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Todo el que practica la justicia ha nacido de nuevo. El hombre que ha nacido de nuevo o se ha regenerado es un hombre kadosh, apartado, y practica la justicia del Eterno. ¿Sí? Practica la justicia del Eterno y allí están los mandamientos, la bendita palabra. Él busca vivir acorde a la voluntad del Eterno, hacer las cosas que agradan a Elohim y evitar aquellas cosas que Elohim aborrece. Él desea mirar continuamente a Yeshua como ejemplo a seguir y como su Salvador, único Salvador, y demostrar ser un amigo guardando sus mandamientos. La Escritura dice que tenemos un gran amigo, por lo tanto nosotros guardamos sus mandamientos. Él sabe que no es perfecto. Aquel que ha nacido de nuevo sabe que no es completamente perfecto, es consciente de su corrupción inherente, percibe un principio de maldad dentro de sí mismo que lucha constantemente por separarle de la gracia, del amor de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Él sabe plenamente eso y por eso es que Yeshua nos advierte y nos dice, perseveren hasta el fin. ¿Por qué? Porque Yeshua sabe claramente que el hombre, la condición del ser humano es pecaminosa y que separado de Yeshua, de su amor y de su justicia, nada se puede hacer. Es imposible agradar a Yahweh si no hay fe, si no está el compromiso a guardar sus mandamientos. Es imposible. ¿Sí? Él sabe plenamente y el hombre tiene que entender que tiene una condición y que tiene una responsabilidad que no puede descuidar. ¿Sí? Por eso la Escritura dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, aunque a veces puede sentirse tan despreciable al punto de cuestionarse si en verdad es un seguidor de Yeshua o no, aún así será capaz de decir, no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en otro mundo, pero aún así no soy lo que fui alguna vez y por el amor de Yeshua HaMashiach soy lo que soy hoy en día. Hoy puedo vivir y estar desde este lado. Pude pasar esa pared que había, ¿sí? Esa enemistad que había. Bendito es Yeshua HaMashiach. Otro punto importante para aquel que ha nacido de nuevo es que ama a todos sus hermanos. Ama a todos sus hermanos. En cuarto lugar, Yohanan escribió en Primera de Juan, vamos a ir al capítulo 3, verso 14. Cuarto punto, ama a otros creyentes, a todos sus hermanos, los ama. Primera de Juan 3, verso 14, dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Vamos a repetirlo.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿sí? Está en muerte. Entonces ese es un punto muy importante, muy importante. Acuérdense, ya vimos el amor a Yeshua, creer en Yeshua HaMashiach sin reservas, pero ahora viene la relación con el prójimo, ahora viene la relación con el hermano, ¿sí? Es importante estos puntos, amados ajín, y que usted tome nota. Un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, tiene un amor especial por todos los verdaderos seguidores de Yeshua, por todos sus hermanos, por todos aquellos también que buscan agradar a aquel que los tomó y que les dio un propósito. También ama a todos los seres humanos con gran amor general, ¿sí? No hace separación de personas. Tiene un amor especial por quienes comparten su fe en Yeshua. Al igual que su Adón y Salvador, Él ama también a los peores pecadores y se aflige por ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene carga en su alma, en su corazón, por las almas. El que nace de nuevo tiene amor por las almas. El que nace de nuevo se duele cuando ve el sufrimiento de otras personas que están lejos de la verdad, ¿sí? No es indiferente, no es egoísta, ¿sí?, en su relación con el Eterno. Por el contrario, busca compartir con otros de esa vida que ha recibido, de esa luz en Yeshua HaMashiach. Entonces, estos puntos son muy importantes. Nunca se siente tanto en casa como cuando se encuentra en compañía de sus ajim, de sus ajayot, de sus hermanas, de la Keilah y del grupo que el Eterno ha levantado para llevar la misma visión, ¿sí? Se goza. Él los considera a todos como miembros de una misma familia. Son sus compañeros de batalla. Y aquí entramos en el tema de la visión, ¿sí? Cuando hablamos de hermanos, ya sea que estén localmente en la misma congregación o como ustedes que están a nivel mundial conectados en diferentes puntos de la tierra, en diferentes países, se siente el compromiso y la responsabilidad para trabajar juntos y para estar unidos en Abacadosh y llevar la visión que Él ha dado, ¿sí? Nos sentimos todos como compañeros de batalla para luchar espalda con espalda, para llevar el mensaje de Yeshua a las naciones. Entonces todo eso es fruto de haber nacido de nuevo. Ya hay muchas cosas que secularmente quizá en la vieja vida nos interesaban. Hoy en día todo eso no nos interesa. Por el contrario, sabemos que la obra de Yahweh está en primer lugar y que exaltarle a Él y glorificar su Kadosh nombre en nuestras vidas es el propósito primordial. Entonces, considera a otros miembros como su misma familia, los considera compañeros de batalla, luchando contra el mismo adversario, ¿sí?, unidos en oración, en intercesión. Son sus compañeros de viaje, marchando a lo largo del mismo camino. Y recuerden, amados ajín, que somos peregrinos en esta vida, estamos de paso, ¿sí?, y llevamos un plan y un propósito: anunciar, ¿sí?, anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué, amados ajim? Porque hemos experimentado el amor de Yeshua. Entonces, ¿cómo callar? ¿Cómo permanecer callados si hemos experimentado el amor de Él, que es perfecto? Sí, mis amados. Podrían ser, Él comprende, el que ha nacido de nuevo comprende a las personas y ellos lo comprenden. Es decir, que hay una unión, hay un ejad. Podrían ser muy diferentes a Él en muchos sentidos, en rango, en riqueza, pero eso no importa, ¿sí? No importa. Ellos son hijos e hijas de Avinu Shebashamayim, de nuestro Padre que está en los cielos, y Él no puede evitar amarlos. Otro punto importante es, para aquel que ha nacido de nuevo, es que vence al mundo, ¿sí? Anótelo. Punto número 5, vence al mundo, vence al mundo.
En quinto lugar, Yohanan escribió, vamos a ir a primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra emuná, nuestra fe. ¿Sí? Voy a repetirlo: porque todo aquel que es nacido de Elohim vence al mundo, subraye, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Guardar Shabbat en las naciones es todo un desafío. ¿Por qué? Porque las naciones no viven de acuerdo a la Torá. El trabajo, las complicaciones de la vida, el entorno de la sociedad es oposición para guardar los preceptos. Pero la fe, la emuná, que se abraza completamente, y dice la Escritura que la fe va acompañada de obras, vence al mundo. Se marca una distinción, y eso es lo que Abba Kadosh aprueba, hacer una distinción. Entonces, todo lo que es nacido de Elohim, anótenlo, vence al mundo. Un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo es cuidadoso de su propia alma. En lugar de preocuparse en primer lugar por otras almas, se preocupa por su propia alma. Vela y guarda por su alma. No solo intenta evitar el pecado, sino también todo aquello que puede conducirle a él. Entonces ahí entramos en el discernimiento, en el Ruach HaKodesh, el discernimiento de espíritu, ¿sí? Que a través, el Eterno, a través de ese don, uno puede estar alerta y puede guardarse de lo que puede hacerle caer. Es cuidadoso respecto a quienes le acompañan, ¿sí? Aquel que nació de nuevo es cuidadoso respecto a quienes le acompañan. Él sabe que la comunicación perversa corrompe el corazón y que la maldad atrae más que la bondad. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo está en tinieblas. La Escritura dice que el que está en la fe de Yahshua HaMashiach vence al mundo. Pero miren, amados ají, no nos podemos engañar. Es más fácil pecar que guardar un mandamiento. ¿O usted me va a decir lo contrario? Es más fácil cometer un error, cometer una falta en contra de la Torá, que guardar un precepto y guardarse en santidad. Es más fácil. ¿Por qué? Por el entorno del mundo. Entonces, así como la enfermedad es más contagiosa que la salud, es cuidadoso sobre el empleo de su tiempo. Su principal deseo es usarlo en forma provechosa. Redime el tiempo. Busca constantemente organizarse para redimir el tiempo y rendir más para Yahweh Sebaot. Él desea vivir como un soldado en un país enemigo, ¿sí? Repito, él desea vivir como un soldado en un país enemigo, portando su armadura en forma continua y siempre preparada para las tentaciones, para las cosas que van en contra de Abba Kadosh. Es diligente siendo un hombre de oración, vigilante, pero también humilde, la humildad. Este mundo es un mundo lleno de soberbia, lleno de orgullo, de maldad, de hipocresía, de muchas cosas. Pero aquel que ha nacido de nuevo se mantiene en oración, vigilante, guardando su alma, sabiendo que las cosas de este mundo son pasajeras y con toda humildad persevera. Pregunta: ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Tuvo esa bendición? ¿Tiene esa bendición de Abba Kadosh? Vamos a hablar acerca de la prueba. Las 5 características que mencionamos, principales de aquel que ha nacido de nuevo, ¿sí?, son importantes para que usted las analice en su vida. Si usted ha nacido de nuevo. Miren, amados Ajim, nosotros, dice la Escritura, que debemos de examinarnos. Debemos de examinarnos. Debemos de estar constantemente velando y examinarnos a nosotros mismos. La Escritura, la palabra, dice que es como un espejo, que cuando vemos
encontramos nuestra realidad. ¿Cómo estamos nosotros a la luz de las Escrituras? ¿Sí? ¿Cómo nos encontramos nosotros, amados Ajim? La notoriedad de las mismas es muy variable entre diferentes personas. Claro que sí, hablamos de diferentes temperamentos. Todas las personas son diferentes. El Eterno las ha hecho, bendito es su nombre, ese es un milagro de la vida. A cada persona diferente, no solamente en el aspecto físico, sino el temperamento, el comportamiento, todo. Cada persona es diferente, pero todas son invitadas, vamos a decirlo así, para escoger la vida, para elegir la vida. En algunas apenas son perceptibles, en otras son muy marcadas, inequívocas, de tal manera que todos pueden percatarse de ellas. Algunas de estas características sobresalen más que otras en diferentes individuos, en diferentes personas. Es raro que sean igualmente evidentes en cualquier persona, ¿sí? Pero aún después de tomar en cuenta posibles diferencias, tenemos estos 5 aspectos, estos 5 puntos, ¿sí?, que marcan a un sujeto, a una persona que ha nacido de Yeshua HaMashiach, que ha nacido de Elohim, que ha nacido de nuevo, que se convirtió, que circuncidó su corazón al Elohim de Israel. ¿Cómo debemos reaccionar ante estas cuestiones? Lógicamente, mis amados, solo podemos concluir con una cosa. Solo aquellos que han nacido de nuevo muestran estas características que hemos mencionado, y quienes no la tienen no han nacido de nuevo, pero recuerde que la invitación está hecha para examinarse y para comprometerse con aquel que le dio la vida, aquel que nos dio la vida. Esta es la conclusión, sí, mis amados, que en este tiempo donde la maldad se va aumentando y el amor de muchos se está enfriando y se está cumpliendo la Escritura, usted de esta manera pueda elegir por la verdad, usted pueda elegir por la vida, usted no se deje vencer por el mal, sino que a través del bien venza el mal. Usted pueda escoger la vida, la verdad, el camino que es Yeshua HaMashiach. Recuerde que separado de Él, usted no puede alcanzar la vida eterna. Usted necesita, como yo y todos nosotros necesitamos, buscar en Él. Todo lo demás es pasajero, todo pasará y dejará de ser, dice la Escritura, pero su palabra y su amor permanece para siempre. Sí, mis amados, recuerden que la justicia de Él es una justicia apartada, es una justicia conforme al corazón del Creador, no es la justicia del ser humano. Por lo tanto, es responsabilidad de todos nosotros comprometernos con su bendita palabra, comprometernos con el llamado de Él, guardar sus mandamientos a través del amor de Yeshua, y de esta manera estaremos guardados de todo el mal que acontece. Sí, mis amados, vamos a hacer una oración. Yo quiero hacer una oración por su vida, y que el Eterno, Yahweh Sebaot, aquel que hace la obra, aquel que levanta al que está caído, en esta hora le conceda a usted vida, ¿sí? La mejor decisión, que es Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Vamos a hacer una oración, amados. Bendito Abacadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Padre bendito, en esta mañana, por darnos el regalo de la vida. Padre, quiero pedirte de manera especial por todos aquellos corazones que no han decidido por la vida, por todos aquellos corazones que aún permanecen en tinieblas, por todos aquellos corazones que siguen presos, cautivos del pecado y del entorno de este mundo. Sabemos, Abacadosh, que das la bendición de elegir, de decidir, que tú, Padre bendito, no decides por nosotros. Yo te pido, Padre, por cada alma que se conecte y que está escuchando este audio, que decida por la vida, Abacadosh, que busque, que no se desanime, sino que por el contrario se levante, Abacadosh, y que tú envíes tu socorro, Padre, tu ayuda, Abacadosh, desde tu morada.
Te pido, Padre bendito, que des oportunidad para que muchas almas, bendito Yahweh, se salven, para que muchas almas abracen la salvación, que puedan, Padre eterno, ser llenos de tu presencia, que puedas tú, Padre, obrar en cada corazón que se ha endurecido por diferentes circunstancias. Padre, levanta a aquel que está desanimado. Te pido, Yahweh Sebaot, que tu Ruach HaKodesh, por favor, en el nombre de Yeshua, le levante, le fortalezca y le traiga a tus caminos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias te damos, Padre eterno, por darnos vida juntamente, por darnos el mejor regalo, Abacadosh, que es la vida eterna, la salvación en Yeshua HaMashiach, toda Rabá Yahweh Sebaot, por tan grande bendición que nos das. Bendito es tu nombre, Abacadosh. Gracias te damos, Padre eterno. Sabemos, Abacadosh, que tú vienes pronto por aquellos que se han apartado de todo pecado, de todo mal, y que buscan cumplir con el propósito que nos has dado. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Abacadosh. Amén y amén. Que así sea, bendito Yahweh. Amén, amados.